Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos amigos y amigas a nuestra charla número 119 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar este mes de junio con la actriz y dramaturga Cristina Subirats. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar contigo. Encantados nosotros, en Triada Malasaña nuevamente. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo me siento ahora? ¿Acalorada con Madrid? ¿Se está mejor en el teatro? Un poco más descansada porque sí. La obra al final la estrenamos el año pasado y hemos tenido que reconfigurar el elenco y demás, y hemos tenido mucho trabajo, pero salió muy bien, y ahora con los bolos que tenemos en Nave 73 estamos más relajados, como más disfrutando y yendo más a cosas como más milimétricas, entonces más tranquila. La obra es Free Britney, que se podrá ver en Nave 73, ahora diremos fechas. En 2019 surge este movimiento social de apoyo a la cantante tras conocer que estaba siendo explotada por su padre. ¿Con qué herramientas trasladas esto al teatro y si el punto de partida fue en ese mismo año 2019? Pues mira, fue un poquito más tarde, fue en 2021, justo cuando ella estaba a punto de liberarse. De alguna forma llegó a mí esa información de una referente de mi infancia y de mi juventud, en el sentido de pues, que era la música que escuchamos. Yo no soy especialmente fan de nada, pero sí forma parte como de mi atmósfera de infancia Britney Spears, igual que Christina Aguilera y otras artistas pop americanas. Entonces había algo que me molestaba de esta noticia, ¿no? De una mujer con tanto poder, tan ninguneada y con la tutela de su padre. Y de alguna forma se quedó en mi inconsciente, y en un ejercicio de estilo en clase de verso, pues probé a escribir verso y surgió Britney enfadada con su padre. Y a partir de ahí, como era noticia que se estaba liberando, pues fue también el aliciente de continuar. Cristina es autora, creadora y encarnas como actriz a Britney. Eso que llamáis amor es maltrato, decís pena a la injusticia normal, al misógino perfecta, a la sometida, loco, al homicida, prudencia nos exigís, pues pulsiones incontrolables a nuestra destrucción decís obligan. Cesad ya de impertinencias, de la amnesia despertada. De la amnesia despertada. Free Britney, una historia de verso del siglo XXI, se podrá ver 3, 4 y 5 de julio a las 8 de la tarde en el marco de Clásicos, 14ª edición ya del Festival Experimental de Teatro Clásico en Nave 73 de Madrid. He visto en la web de la sala que lo etiquetan como tragicomedia, humor en verso. Si tuvieras que ponerle, digamos, algunas etiquetas o ingredientes a esta obra, ¿cuáles serían? Pues mira, yo creo que se ajusta a tragicomedia porque hay algo en la figura de Britney que a todos como nos despierta cierta comicidad, pero también desde el cariño, ¿no? Entonces, su tema es muy serio. Nosotros utilizamos la figura de Britney a la hora de promocionar con la imagen que tenemos de ella o que nos han vendido de ella, pero la tratamos con mucho respeto, y su historia es muy trágica y es muy dramática. Entonces, sí, yo diría también otra etiqueta sería verso contemporáneo o propuesta contemporánea, porque aunque esté todo íntegramente escrito en verso, es una propuesta innovadora y muy, muy actual. La historia transcurre, para quien vaya a verla, en la fiesta de cumpleaños de Britney, confinada en su mansión, diciembre del 20, tras varios años de tutela, alzará su voz. ¿Es Britney como Segismundo, futuro monarca del pueblo, que es vetada por un Basilio que sería, estableciendo un paralelismo, como su padre? ¿Has querido de alguna manera rendir homenaje a todas esas mujeres silenciadas y dominadas? Sin lugar a dudas. Ya simplemente con la estructura en verso hay algo de reivindicar, primero que el verso pueda seguir vigente, y segundo
que las mujeres también escribimos en verso y escribíamos en verso. Y por otro lado, todos los temas que se tratan a través de Britney, porque son muchos, las infancias sobreexplotadas, la salud mental, el no poder decidir ni sobre su cuerpo ni sobre su cuenta bancaria siendo completamente adulta y funcional. Y si le pasa esto a una mujer tan poderosa del primer mundo, de una de las grandes potencias mundiales, como es Britney Spears, por todos conocida, ¿qué no nos pasará al resto, que no tenemos tantos privilegios como ella? Uno de los eslóganes que utilizamos también es este, ¿no? Britney somos todas, porque hay algo de esto. Y de hecho en la obra hay unas pancartas que pone a Laurencia ya le pasó, ¿no? Como haciendo guiños a todo lo que ocurría en el siglo de oro. A mí contar esta historia en verso me parecía, primero, Britney siempre nos ha hablado en verso porque es cantante, y segundo, me parecía que era una forma también de decir, es que esto está ocurriendo en la época contemporánea, cuando parece algo arcaico como de otros siglos, del siglo de oro, por ejemplo. Este es el lenguaje que se ha dado y creo que para mí tiene todo el sentido. Hablas de Laurencia, digo, para quien no la conozca, de Fuente Ovejuna, ¿no? Segismundo, de La vida es sueño, entre otros, son personajes que te sirven de inspiración y lo trasladas, como bien has dicho, a la actualidad, enteramente escrita en verso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado montar todo este espectáculo? Pues mira, esto se empieza a escribir en julio de 2021 y se acaba en abril de 2022. A partir de ahí yo empiezo a moverlo. Creo que tengo algo potente entre las manos. También no había escrito anteriormente teatro, lo había intentado, pero no había conseguido acabar ninguna obra. Y era como la prueba fehaciente de que podía hacerlo. Y entonces era una cosa como muy personal, ¿no? De, vale, soy capaz de escribir, ¿no? Y de contar historias también, no solo de interpretarlas. Y entonces le tenía mucho cariño porque al final era como un primer hijo. Y quise que tuviera un buen estreno. Entonces lo mandé a un montón de convocatorias, no salió hasta en 2025 que nos dieron la oportunidad de estrenarlo en el Festival de Almagro. ¿Almagro? En Almagro, eso es. Y entonces sí que me parecía que era como una muy buena puerta de entrada y creo que así lo ha sido por la repercusión que tuvo en los medios y todo, para empezar a ver andar a este hijo. Bueno, decías Almagro, aunque luego hablaremos en una segunda parte de tu trayectoria, ¿no? Tú ya habías estado en Almagro, de hecho. Yo había estado en Almagro, efectivamente, pero no en el certamen de teatro, sino en el Festival de Poesía. ¡Anda! En el Festival de Poesía, haciendo teatro también. Uh-huh. Pero era el Festival de Poesía que lo abrían en la época de otoño y con una primera compañía que llevaba mi tío, que se llamaba Compañeros del Alma. Y la verdad es que pues fue ese mismo escenario donde actuamos luego con Britney. Estuve en 2 ocasiones, 2 años distintos, y fue como, yo quiero estar aquí, una proyección, ¿no? En aquella época todavía no había entrado en la RESAD, en la escuela donde estudié, y dije, ojalá algún día venga aquí. Y el año pasado pues se cumplió, así que sí, los sueños se cumplen. Hamlet, Romeo y Julieta. Bueno, fíjate, es que hay muchos referentes, ¿no? de la escritura en esta obra que no lo hiciste, de hecho, a la hora de escribir por orden cronológico, ¿no? Uh-huh. Y debemos decir que hay mucho humor, que la gente, cuando hablamos de tragicomedia, que la gente se va a encontrar mucho humor para destensar ese drama de Britney, ¿verdad? Eso es. Uh-huh. Sí, totalmente. Al final, eso, de alguna forma está inspirada en la vida sueño, que tiene el contrapunto con el gracioso, ¿no? Y de alguna forma eso yo también quería traerlo al centro, como que el humor forma parte de la vida, para mí forma parte de cómo sobrevivimos a nuestro patetismo. Y entonces de alguna forma quería que estuviera presente, y de hecho cada vez más vamos afinando en buscar ese humor que tiene, porque al final a la gente ya simplemente cuando dices Britney Spears verso le surge una sonrisa en la cara. Entonces no puedo obviar que eso está ahí, independientemente de que el tema a tratar pues sea más serio. Tras participar, que lo mencionábamos en Almagro Off, y quedar finalista en los premios precisamente el año pasado,
Lo podremos ver en Nave 73 en julio con un elenco de lujo. Cristina es una mujer a la que admiro profundamente a nivel personal y a nivel profesional. Mi alma queda satisfecha. Pronto debo de partir. Sin embargo, antes de huir, pongamos hoy una fecha. Que volvemos, Cris, que volvemos a los escenarios. Qué alegría, qué contento me pone seguir trabajando contigo. Admiro mucho de ella su capacidad para mirar más allá de lo que se ve. Tiene un talento especial para leer el alma del ser humano que tiene delante. Quizás sea porque los astros le acompañan. Hacer esta obra maravillosa donde me lo gozo, me lo disfruto, donde interpreto miles de personajes. Yo siento que cada vez que estoy cerca, todo va a estar bien, ¿no? Ella tiene una confianza en la propia vida muy grande. Y nada, que muchas gracias por el acompañamiento que haces desde la dirección, desde la escena, la interpretación y desde la amistad que tenemos de miles y miles ya de años. Y confía plenamente en las personas de las que se rodea, ¿no? De las que elige rodearse. Y posibilita que crezcas a unos niveles muy altos. Y que por favor, la gente que estéis escuchando esto, acercaros al teatro, acercaros a Nave 73. O sea, genera las circunstancias y el contexto necesario para que cada uno y cada una de nosotras florezcamos. Y no solo en el proceso creativo, ¿no? En una sala de ensayos, sino también en la vida. Que vais a ver una obra que tiene de todo, que te quiero muchísimo. De todo, ¿no? Decía Ángel Villalón, oíamos a Ángel Villalón y Sara Cifuentes, que junto a Íñigo Arricibita y Sayoa Lara completan el elenco. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Bueno, pues ahora me va a costar hablar. Sí, está visiblemente emocionada, tenemos que decir. Muy agradecida porque además con Ángel llevo muchos años trabajando, confío mucho en él, me parece un actor muy versátil y al final es muy difícil dirigir estando dentro, sabía que era un gran reto y solo es posible gracias a ellos, porque al final la dirección pasa a ser muy horizontal, yo tengo que fiarme indudablemente de ellos. Sara ha sido la nueva incorporación y bendita ella porque nos conocimos precisamente en un contexto de trabajo artístico pero no teatral y yo siempre he visto, sí, como ella dice y describe muy bien, he visto algo en ella más allá y sé que, bueno, que podía dar todo lo que ya nos ha mostrado cuando estuvimos en Aranjuez el 22 de mayo. Sayoa arriesga, juega, propone todo el rato sin cesar y Íñigo es el que nos está ayudando fundamentalmente con el verso y también está por y para todos, es al que menos conocía y sin embargo también ha formado como otro más de la familia. Y yo es que siempre digo, yo soy gemela, tengo una hermana melliza y esto es mi manera de vivir. Creo que no hacemos nunca nada solos. Este es mi proyecto, es mi hijo, pero no es mío solo. Y se ha criado gracias a mucha gente y fundamentalmente a ellos. Sayoa, que también se encarga del acorio, junto a Andrea Serrat, también de la escenografía, ¿no? O sea, al final esto es un trabajo, un conjunto, digo, que habéis hecho, o sea, al final todos hacéis de todo. Pero te he llegado a escuchar que hasta, digo, en el tema de la dirección, hasta os llegasteis a grabar, ¿no? Para saber cómo llegar al personaje, porque es que es muy complicado el hecho también de tener que dirigirte a ti misma, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, a mí había algo fundamental en el proceso que era confiar. Uh-huh. Confía en que ya has trabajado en el personaje de alguna forma y puedes hacerlo. Confía en tus compañeros, en toda la trayectoria que llevan detrás. Y eso siempre ha estado. Y confía en siempre no mirar lo que queda por hacer, sino lo que ya hay hecho. Uh-huh. Porque si miramos lo que queda por hacer, nos agobiamos. Y entonces, en ese sentido, grabar el proceso me ayudaba mucho porque me daba otra perspectiva, me daba una mirada de fuera y me ayudaba a afinar cosas, ¿no? Y luego también a poder verme a mí, porque de alguna forma me tenía que autodirigir, ¿no?
También ellos me han ayudado mucho y es lo que digo, o sea, lo que acabas de decir, Sayua se ha encargado de las coreografías, Íñigo del verso, cada uno tenía como una parte, Ángel de la esgrima, en el caso de Sara no ha podido ser porque acaba de incorporarse, pero igual aporta muchísimas cosas. Y ahí estamos, o sea... Oye, Vi, ahora que has dicho lo del bolo, ¿qué tal el bolo en mayo ahí en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez? Pues fue muy guay, porque claro, yo también tenía los nervios de, vale, hemos estrenado, ha pasado un año, pero ¿qué pasa con la obra? El reto de Almagro fue estrenar, levantar una pieza. Y ahora, en este 2026, el reto es, la obra llega a la gente como quiero que llegue. Y la verdad es que quedé gratamente sorprendida de simplemente que la gente saliera del teatro diciendo, ¡ay! Ahora me quiero ver el documental de Britney. No sabía esto de Britney. No tenía tanta información sobre esto. Entiendo que la figura de Britney está llegando y que nos importa. Al final, de hecho, lo decimos en la obra, en un fragmento se dice, pero al otro lado del Atlántico, al otro lado del Atlántico, es de estos asuntos nunca se enteraron. Y es esto, ¿no? Que es como, nos ha llegado una parte, pero si tiramos del hilo, nos ponemos en modo investigador, que es lo que yo hice para escribir la obra, es que nos llevamos las manos a la cabeza de la de barbaridades que se le han hecho a esta mujer. Pues vamos a viajar, si me permites, al origen de esta obra, Free Britney, gracias a... La historia que vamos a contar es de cuando Sayua y yo empezamos a vivir juntos, porque hicimos una fiesta en casa y teníamos una temática muy concreta. ¿A que sí? Había que vestirse de época. Y había que traer pues, un recital en verso, halagando pues, a los nuevos compañeros de piso. Sí, que éramos los reyes de la casa. El rey era como la inauguración de la casa. Exacto. Entonces todo el mundo, pues eso, intentó como venir de época, hubo gente que narró cosas en verso y tal. Exacto. Y Cristina ese día comentó que ella tenía una obra entera escrita acerca de Britney Spears. Exacto, y que estaba escrita en verso. Y en un momento dado de esa fiesta se comenzó a leer los primeros versos de esta obra. Luego es verdad que la atención se fue por otros caminos, pero por un ratito en esta casa, en esa fiesta, se empezó a leer esa obra. Y fíjate tú, como un año y pico después, yo creo que fue, ¿verdad? Sí. El proyecto se hizo realidad porque lo cogió en Almagro Off y encima Eso es. Cristina contó justamente con los dos. Con los dos. O sea, que quién nos iba a decir que ese día de esa mini lectura, de esa fiesta tan casual, desembocaría en esto. Qué guay. Íñigo Arrecibita y Sayua Lara, que completan este elenco y no podían faltar tampoco a esta cita. ¿Recordabas esa fiesta? Pues sí la recordaba, pero es verdad que no me acordaba que habíamos leído y es verdad que se propuso. Son muchas cosas, claro. Efectivamente, cuando conectas tu vida al revés, no sabes cómo llegas, ¿no? Y de hecho, Íñigo, cuando entró en el proyecto, al principio fue como, necesitamos ayuda con el verso, tú que has estado en La Joven, bueno, en ese momento todavía seguía en La Joven, ¿nos puedes ayudar? Y yo de pronto le miré y dije, es que lo estoy viendo claro. O sea, esto al final nosotros de alguna forma también somos La Joven porque tenemos que tirar con lo que tenemos, no podemos pensar en quién es el papel perfecto para Britney Spears, hay que tirar con lo que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor. Y de pronto dije, si él quiere estar en el proyecto haciendo verso, ¿por qué no va a poder ser un personaje también? Bueno, uno o 18, ¿no? Sí, efectivamente, porque todos hacen muchos personajes. Sí. Ese es su gran reto. Yo hago solo uno, que es más protagonista y por tanto no puede doblar, pero ellos, bueno, es una barbaridad. Es una locura, ¿no? Hacía el otro día en un ensayo general que tuvimos para la de Aranjuez, claro, no teníamos patas, se veía todo y vino el que ahora nos hará de técnico Carlos en nave. Y dijo, Dios mío, es que tenéis una segunda obra tras bambalinas, de la de cambios de ropa que hay de vestuario. Y es verdad. Se podría hacer como un making of, yo creo, ¿no? Que se ha hecho en otras obras de teatro, digo, estaría guay de ver esos cambios, ¿no? Por pues detrás mira, y así. Muy buena idea. Sí, porque tenemos, como tenemos mucho grabado de la obra, sí que tenemos making of, porque fue una de las recompensas que hicimos en el crowdfunding, que fue una de las, Ay, qué bueno. de las grandes,
contribuciones que conseguimos el año pasado para poder levantar la obra. Y una de las recompensas era, pues eso, un making of de cómo se hizo. Entonces hice como varios vídeos, pero esa parte no está, o sea que... Un time-lapse ahí de todos esos cambios, toda esa revolución ahí. Pues sí, efectivamente. Muy buena idea, Alejandro. 3 días en nave, ya van a dar para mucho, seguro que sí. Vamos a tener esta obra presente en la charla y en todas las charlas, como te he dicho, hacemos un repaso, ¿vale? A la trayectoria de la invitada, en este caso en cuestión, nos lo narra la compi Alma Morote. Cristina Subirats Morate se define como una persona dinámica y creativa. Licenciada en Interpretación Textual por la RESAT, ha completado su formación en la Central de Cine con profesionales como Juan Polanco, Carmele Aramburu, José Padilla y Carlota Ferrer, entre otros. Su recorrido profesional se ha desarrollado en la pedagogía, escritura y, por supuesto, en el teatro. Con varios proyectos como autor a sus espaldas, practica de forma paralela la astrología que aplica en sus procesos vitales. Hoy haremos un recorrido por algunos de sus trabajos que nos permitan conocer un poco más a nuestra invitada. Cristina, contadora de historias en el escenario, papel y aulas. Hacías teatro desde los 4 años. Tío, bueno, mencionabas, fue profesor de teatro, yo con tu hermana melliza y prima de tu edad, vais siempre juntas a todo. En la ESO os desligáis de clases a las que os habían apuntado vuestros padres, pero tú permaneces en teatro. ¿Por qué? Pues siempre digo que esa fue mi primera decisión propia y creo que había algo en el teatro que no encontraba en ningún sitio, que era, bueno, tener un espacio donde soñar, donde encontrarme con gente totalmente diferente a mí y sentirme hermano de alguien totalmente extranjero a mi manera de percibir la vida. Y eso siempre ha estado presente en mí. Y la verdad es que le agradezco mucho a esa niña de 12 años que decidió quedarse ahí porque me ha dado mucho el teatro. Siempre he sido muy rebelde, tanto es así que en cuarto de la ESO, otra anécdota, mi madre dijo, mi hija va a ser actriz. Yo digo, yo no voy a hacer nada que me diga otra persona que yo vaya a ser, ¿sabes? Y entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Y fíjate que ahí ya estaba la escritura. ¿Qué puedo estudiar? Había que estudiar una carrera normativa, yo soy de un barrio obrero, de Carabanchel, y era como, bueno, pues periodismo. Y un profesor tuvo la grandiosa idea de decirme, uy, periodismo, das una patada y salen 20.000. Y esa frase se me quedó ahí como un puñal y dije, sí, pues entonces voy a ser actriz. Quiero decirte, si cojo una carrera normativa y voy a tener problemas de trabajo, entonces voy a coger la carrera que realmente mi alma quiere. Sí, porque también te llamaba filosofía, de hecho. Filosofía, sí, joder, ¿qué cosas sabes, Alejandro? Sí, filosofía me encantaba. De hecho, saqué muy buena nota, creo que un 9,5 o 9,8 en selectividad. Pero te decides por estudiar magisterio en inglés. Sí, porque, bueno, al final, en las charlas que hacíamos universitarias, dijo el rector de la Complutense, luego estudié en la Autónoma, una chica levantó la mano por su amiga y dijo, es que mi amiga quiere preguntar. Dijo, un momento, para ser un buen profesor hay que ser un buen actor. Eso era una señal. Claro, exacto, era una señal. Y entonces estudié magisterio y gracias a cogerlo en la versión de inglés, pues también me ha dado mucho, ¿no? Y también sueño con algún día traducir esta obra al inglés de Britney. ¿Te imaginas? Me encantaría. Ni tan mal. Oye, o sea... Mira, hablando ahora de maestros, hay una pregunta recurrente que hacemos en varios encuentros. No sé si en tu caso has tenido algún maestro, profe, digo, que propiciaras... Aparte de ese mensaje que escuchaste, hay que ser buen actor, digo, que propiciara que finalmente te dedicaras a esto del teatro. Pues indudablemente mi tío. Mi tío Alberto Morate, que ahora es crítico teatral y poeta, con el que me fui a Almagro por primera vez con Compañeros del Alma, pues obviamente es quien me ha inspirado, porque sí que me dio teatro desde los 4 años y de alguna forma pues... Esa en mi familia siempre ha estado muy presente porque mi tío a su vez tiene otro tío, que era mi tío abuelo, que es era el hermano de mi abuela, que era Tip de Tipicol.
Entonces en mí, claro. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Desde mi familia siempre ha estado presente. Luis Sánchez Polac. Exacto. Uh-huh. Y de hecho, lo que pasa es que yo fui coetánea es decir, yo le conocí hasta los 9 años y tengo algún recuerdo contigo. Había otro hermano que se llama Fernando Sánchez Polac, ¿Sí? que yo me he sorprendido en entrevistas que de pronto Antonio Banderas habla de él, porque era un gran secundario de teatro y de cine, que de hecho... El hermano de Tip. El hermano de Tip, que hacía de Frasco en Verano Azul. Entonces mi abuela, que era mujer, no podía dedicarse a ser actriz. Claro, y ella era una gran actriz. Siempre nos contaba canciones. Ella hubiera sido actriz si no hubiera sido mujer. Quiero decir, no la dejaron y tenía 2 hermanos que se dedicaban profesionalmente a eso. Y eso es una cosa que también tengo ahí, como diciendo, se lo debo a mi abuela, el estar sobre las tablas. ¿Cómo se llamaba tu María Teresa, la abuela Tere. Pues bueno, en homenaje, por supuesto, a Tere y todas esas mujeres que han sido grandes silenciadas a lo largo de la historia y precisamente a la sombra, como vemos. Pues como si lo hubieras invocado. Mi querida Cristina Subirats Morate, que no se nos olvide tampoco el segundo apellido por lo que me toca. Quiero aprovechar este espacio para reconocer públicamente el orgullo tan inmenso que siento por ti y por tu trayectoria y tus trabajos. Ver cómo vas evolucionando en la interpretación, en cómo vas siendo más madura en la dramaturgia, tu entrega en todo lo que pones, es un ejemplo perfecto de lo que es una artista completa. Ahora vas a reponer Free Britney y eso es solo una prueba más de tu talento, de tu valentía y de tu capacidad para no tirar la toalla y conmover y estar ahí al pie del cañón. Y aparte de desearte éxitos por doquier, pues lo que te animo es a continuar, que sé que lo vas a hacer, porque cuando uno lleva dentro la savia del teatro y del arte, no se puede abandonar nunca. Y en cada personaje, en cada proyecto que emprendes, es un nuevo reto, una nueva ilusión que germina y que acaba creciendo. Verte con ese ímpetu, con esa energía, con esa vitalidad, es para mí algo que valoro y que me enorgullece por completo. Me recuerda a cuando yo estaba ahí luchando por hacer cosas. Mantente en el teatro siempre será tu casa y también la mía es tu casa y adelante, que te quiero mucho, Cristina. Al arder la rama, las estrellas ardieron también. Teatro como hogar, lo mencionabas, a Alberto Morate. ¿Te has sentido arropada por tu familia? Sin lugar a dudas. O sea, ahora otra vez vuelvo a estar emocionada. Te doy las gracias porque la verdad es que pues nunca había vivido este tipo de regalos y te lo agradezco, igual que se lo agradezco a ellos. Me he sentido muy arropada y no solo eso, sino inspirada y apoyada. O sea, el tener un entorno familiar tan creativo, porque más allá de mi tío, que es artista teatral y poeta, uh-huh. Toda mi familia, o sea, mi hermano es ilustrador. Sí, muy bueno, ¿eh? Claro, uh-huh. Hay mucha gente de muchas índoles, músicos, tenemos muchos músicos en la familia también, y aún así también tienen otras carreras normativas, muchos profes, periodistas. El arte sí está muy presente en mi familia, es una manera también de entender la vida. Y eso, obviamente, en un mundo que da tanto la espalda al arte, pues es un bote salvavidas, porque sabes que no te estás equivocando, que si lo siente tu alma, como acaba de decir mi tío tan poéticamente, es que vas a estar ahí, ¿no? Y que nada te puede salir de esa ruta.
Qué bonito eso que has dicho, bote salvavidas, porque hablábamos efectivamente de que estudias magisterio inglés, pero en un segundo intento entras en la RESAD y cuando acaba precisamente es donde viene la soledad para muchos intérpretes. No sé si en tu caso también lo viviste igual. Pues sí, no fue tan de sopetón porque tuve la suerte de nada más salir, pues ser de las primeras personas de mi promoción en tener ya un trabajo, y estuve en la Abadía haciendo la sustitución de los nadadores nocturnos, y también fuimos a diferentes ciudades y eso fue muy guay, esa experiencia. Y luego pues con compañías de teatro con las que había formado dentro de la escuela también tuve la oportunidad de salir fuera, ¿no? Pero sí hubo como un clic en un momento de ya un poco más distanciada, 2-3 años después de salir, de sentir ese dolor del vacío, de decir, si el teatro se hace todo el rato en comunidad, yo veo todo el rato a la gente de las escuelas, todo el rato juntos, y hay algo de decir, qué pena, porque luego es mentira, luego el sistema de la red en Madrid cuesta mucho encontrar esos grupos. Por suerte cada vez estoy viendo más espacios, como por ejemplo con Factoría Jarana, con la que hemos colaborado, que sí promocionan este tipo de encuentros, sinergias, de encontrarte con otros creadores, ¿no? Pero cuesta hacerse a que al final el camino es solo. Voy a pensar en ti. El arte es una necesidad del ser humano que nos ayuda a transitar nuestras cosas, te he escuchado decir. No olvidar tu nombre. He escuchado a la compi también en el resumen hablar de la astrología. Creo que me perdí. La usas como herramienta que dialoga con el teatro. ¿De qué manera? Pues mira, para la construcción de Free Britney, ya de base, como bebía mucho de La vida es sueño, Basilio encierra a su hijo por designio de los astros. La astrología que él hace es una astrología predictiva y determinista. La que yo practico y la que ahora se practica es una astrología evolutiva que habla de cómo podemos conocernos más y cómo podemos utilizar esa información a nuestro favor, que para mí tiene mucho que ver con el teatro, que al final nos vamos autoconociendo a través de personajes y a través de conocer la vida y practicar un poco la empatía, las vidas ajenas, ¿no? Ven a mí. Y es muy, muy interesante. Entonces, en esta obra, para empezar, ya hay un personaje que es astróloga y que le ayuda a Britney a seguir su camino. Y por otro lado, la construcción de personajes se hizo leyendo la carta astral muy fehaciente de Britney y los momentos astrológicos por los que pasó el año de su liberación. Claro, una vez como actriz tuve que interpretar a Jackie Kennedy y también me miré toda su carta astral para conocerla un poco más. Me parece que es una manera de acercarse, porque no, en astrología sabemos un 1% a nivel usuario. Yo siempre digo, al final soy hija de los 90, he nacido con la super pop y venía el horóscopo y te gustaba, ¿no? Entonces la cultura pop de alguna forma me ha acercado a eso y ahora ya he estudiado mucho de astrología. Y no solo somos nuestro signo solar, entonces somos un compendio de muchos planetas y esos planetas se traducen y se interpretan, al final somos actores también, interpretamos esa información. Entonces me parece súper valiosa y la utilizo mucho para escribir, para acercarme a los personajes, para decidir si estoy escribiendo una obra con personajes inventados, qué energía encarna fundamentalmente cada uno. También ahora para la creación de los personajes, a los actores les daba como un elemento con una información y una descripción para que se acercaran de otra forma al personaje. Qué guay eso que acabas de decir, porque precisamente uno de los retos a los que se enfrentan los actores y las actrices es responder a las preguntas, ¿no? Entonces, precisamente para responder a las preguntas pueden ayudar cosas como herramientas como las que estás aportando o les estás ofreciendo, ¿no?
claro, es que podríamos establecer, pues me había apuntado aquí, ¿qué es eso del signo solar? Digo, es que podríamos hacer otra charla de astrología. De astrología. O sea, quien quiera saber un poco más, que entre en su página web y ella seguro que está encantadísima de... Sí, brevemente te diré que hay como 3 energías muy fundamentales, que es el sol, la luna y el ascendente. El ascendente es cómo nos ven, el sol es nuestra esencia y la luna es cómo somos a nivel emocional. Entonces, con eso, simplemente con esos 3 elementos, podríamos crear personajes de manera muy, muy detallada. Recordamos, Free Britney, una historia en verso del siglo XXI que se podrá ver 3, 4 y 5 de julio a las 8 de la tarde en Nave 73. Nave 73, digo que lo debes de sentir ya como casa, pues estuviste ahí en el Festival Surge del 18, del 22, anteriormente en 2016 en el Festival Imparables con la obra Ejecución bajo la batuta de Chus de la Cruz, y en el 24 y 25 con Ninguna planta es de interior. 10 años de recorrido por una sala referente en Madrid. ¿Qué es lo que más te gusta de Nave y echas en falta en el circuito de Madrid? Pues mira, efectivamente Nave es casa. Hubo un año que también dijeron, no sabemos si vamos a poder continuar. Cierto, recordamos, junto a Cuarta Pared y otra sala más. Eso es. Y ahí dije, bueno, si se cierra Nave, se cierra donde yo más he actuado en mi vida y donde más se me ha dado la oportunidad de crecer a nivel interpretativo y hacer desde una abuela hasta una señora de pueblo, una niña ejecutada, o sea, todo, ¿no? Todo lo que he hecho lo he hecho en esa sala. Pues efectivamente es casa. ¿Qué he hecho de menos en el off? Pues indudablemente necesitamos ayudas, o sea, necesitamos que las salas tengan ayudas para que nos puedan ayudar de alguna forma a todos los que configuramos su programación. Porque ellos están asfixiados, pero también nosotros, ¿no? Entonces, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces necesitamos ayudas públicas, sin lugar a dudas, para estos espacios que al final son la red y el tejido del teatro y el panorama teatral español. No vamos a repasar todos los trabajos de Cristina, pero quería poner el acento en 2, ya lo has hecho en uno, que es Nadadores Nocturnos, Teatro de la Abadía, 2015, con Carlota Ferrer en dirección y Solertinsky en Cuarta Pared. A este respecto, hemos invitado a alguien. Hola, Cristina. Qué bonito participar en esto que estáis haciendo hoy. Pues de entre todas las cosas que yo podría decir de Cristina, me gusta recordar un viaje que hemos hecho juntos, que es un viaje en el que no hemos estado todo el rato juntos, pero que de alguna manera tenía un sentido que yo, y creo que ella también, lo hemos sentido como muy íntimo, ¿no? Y es que nos encontramos en un lugar que era la Cuarta Pared, en el marco de un programa con mucha gente, en ese momento joven, ahora no tanto, que hacía teatro en Madrid. Y ahí se plantó una semilla de confianza, de compromiso, que es quizás una de las cosas que creo que tiene Cristina al máximo nivel y que yo más valoro porque le doy mucha importancia a eso. Y ese compromiso y esa cercanía, años después yo quise, pues de alguna manera, recuperarla y llevarla a un nuevo proyecto que fue este Solertinsky, en el que volvimos, después de unos cuantos viajes, volvimos a la misma Cuarta Pared donde nos habíamos conocido. Y ese tipo de viajes creo que merece la pena vivirlos cuando está uno cerca de gente como Cris, que sabe bien eso que se llama compromiso y eso que se llama el cariño dentro de la profesión. Un beso. No lo puedo controlar, sigue girando. Confianza y compromiso. Destaca esas virtudes tuyas, Julio Provencio, que te dirigió en aquel Solertinsky, ya coincidió contigo previamente en Cuarta Pared. Cuando repites con un director, al final, y es él el que vuelve a interesarse por ti, digo, algo bueno tienes que tener, ¿no? Desde luego, yo lo sentí como un regalo. Julio también es alguien del que yo aprendo mucho dentro de la profesión, porque es un valiente que se atreve a todo
y que para mí también es un poco guía en esta profesión de, mira, o sea, he conseguido esta residencia en Valladolid, que es donde estuvimos ensayando, y allí que vamos. O sea, le admiro muchísimo y yo lo sentí, además, en ese momento vital en el que estaba, esa llamada como, qué bien que se haya quedado con esa energía mía, y qué guay reencontrarnos porque sí, porque al final es gente con la que yo quiero trabajar, gente que va de frente, gente que va con el alma por delante y está haciendo ahora proyectos interesantísimos en los que me siento también muy en sinergia, donde tiene el puesto el foco y la mirada. Es un camino y a veces toca sufrir, pero lo acepto. ¿Qué aprendiste de esos trabajos? Porque decíamos nadadores, ¿no? Y Solertinsky, digo, aparte de Free Britney, ¿cuál ha sido, claro, ya sé, es difícil de destacar, el que más te ha enriquecido, pero como actriz? Uy, es muy difícil elegir, ¿eh? No soy de elegir porque soy Libra. ¿Cómo se marcha? Pero mira, ya que hemos sacado estos dos proyectos, el proyecto de Solertinsky me ayudó mucho porque yo tenía un personaje, es que me encantó ese personaje y me pareció un súper reto porque yo no hablaba en toda la obra. Claro, pero tampoco era la que llevaba la carga física porque había bailarines y músicos. Entonces yo era un ente dentro de la obra y fue muy difícil trabajar desde ahí, o sea, como un reto, pero también al mismo tiempo muy gozoso porque tuve a mi disposición todas las herramientas. Patricia Roldán me ayudó muchísimo a integrar el personaje, también tuve que trabajar algo de máscara, la observación que tuve que hacer de los músicos, o sea, hubo algo mágico en ese personaje y en encarnar a esa figura. Que sola nunca estoy, que no me falta. En el de los nadadores nocturnos, claro, fue una súper oportunidad porque yo acababa de salir de la escuela y el reto mayor fue cantar, porque es una cosa que a mí me cuesta mucho, para lo que estoy preparada, por otro lado. Sí, pero al final es como lo hemos hablado mucho, cantar, bailar e interpretar, ¿no? Eso es. De esas tres normalmente solemos preguntar, ¿cuál es la que más te cuesta? ¿En este caso cantar? ¿O? Sí, en este caso cantar, porque bailar he bailado también desde los 4 años, he hecho baile español y entonces hay algo que también estaba innato. Pero cantar sí, siempre me ha gustado muchísimo, también lo he mamado, ¿no? Esta cosa que te decía de que mi abuela cantaba todo, pero también me he sentido mucho más juzgada con la voz, ¿no? Y ahora cada vez más hay algo de permitirme ser libre. De hecho, en Britney también cantamos y canto, y era como, es que no tiene que estar perfecto, tiene que estar sentido, ¿no? Despedidas sin un adiós. Nunca grabaré un disco. Eso lo tenemos bueno, claro. nunca se sabe. Nunca se sabe. No, ya te digo yo que eso no pasará. Pero sí que me encanta la música y de hecho incluso he llegado a escribir canciones. O sea que sí, eso he visto también. Sí, sí. En la pandemia escribí, me mandaron unos amigos del cole de toda la vida. Canciones, obras de teatro. Eso es, me dijeron, oye, escribes un texto para una canción y un poema, y hicimos una iniciativa que llevaba María Arevalo que se llamaba Subiremos el telón. Subiremos el telón. Tuve la fortuna de que gente como Víctor Ullate, Chanel, cantaron mi canción escrita por mi puño y letra. La oscuridad. Para volver a ese lugar. Y luego, por supuesto, hice un poema y tuve la suerte de que el gran Carlos Hipólito recitara mis versos. Templo y santuario de desdichas y alborozos, capital de las artes, siempre abierto y sin fronteras. Volveremos hasta ti como una meca, y tus tablas de salvación nos sacarán de este naufragio de llantos y de penas. Que luego tuve la suerte de verle en una obra, y como había amigos míos que actuaban en esa obra, pues me acerqué muy tímidamente y le dije, oye, muchas gracias, porque me dijo él, ¿lo he hecho bien? Digo, por favor, o sea, eres Carlos Hipólito, ¿cómo no lo vas a hacer bien? En todas las charlas rescatamos un fragmento de la tertulia anterior. La última fue con el actor, director, dramaturgo y creador escénico, como la creadora que tenemos hoy.
en este caso Iván López Ortega, que esto nos decía. Bueno, a mí no me sale crear la dramaturgia, no me sale crear un texto desde puramente lo textual, desde el diálogo, sino que yo pienso en el dispositivo escénico, pienso en... Me viene una idea, me viene un dispositivo, me viene una puesta en escena, me puede venir incluso un espacio y un ambiente sonoro, y a partir de ahí digo, ¿y aquí qué pasa? Y entonces esto, y le doy palabra. Entonces me parece que es más bien el director buscando palabras a su idea que un dramaturgo que escribe y luego se convierte en director para dirigir su texto. Parece que lo ataco yo desde otro lugar. Nos hablaba Iván de cómo aborda la escritura, cómo te enfrentas a ese folio en blanco, no hemos abordado tanto tu papel como en la escritura, y si tienes textos en el cajón o en la cabeza por ver y futuros proyectos. Sí hay textos en el cajón. Uno de ellos ya acabado y el otro a puntito, que fue la primera obra que empecé a escribir, que nunca acabé, o sea, hace 10 años empecé a escribirla y este año se va a terminar de escribir, sí, o también. Y con lo que yo escribo, me encanta lo que cuenta Iván y también la admiro muchísimo porque tuve la suerte de ver Taxidermia por Macarena, que es una de mis mejores amigas. Me encantaría tener ese tipo de mente, pero no es la mía. Yo soy una persona que sí que crea mucho con el texto y crea con las historias reales. Las historias reales me inspiran muchísimo. En este caso he partido de Britney, pero me interesa mucho. La obra que ya tengo escrita, sí puedo contarlo, habla de toda la tradición ancestral que tenemos de las brujas en España, y hay historias reales rescatadas de esas brujas. Y la otra no voy a contar, porque no he acabado, pero también está inspirada en personajes reales que existieron. Y como yo siempre digo, como soy gemela, hay algo de cómo puedo aprender de las vidas de otros, qué hay en el otro que me pueda ayudar a mí. Eso es lo que a mí me interesa como escritora. Y entonces el otro día en un curso llegué a la conclusión de que yo trabajo con lo sagrado, entendiendo lo sagrado por, pues eso, culturas ancestrales. El verso para mí es sagrado, como lo antiguo que debe de alguna forma perseverar en nuestros días, y con lo femenino. Free Britney, una historia en verso del siglo XXI que se podrá ver 3, 4 y 5 de julio a las 8 de la tarde, nave 73. No se lo pierdan. Y la última pregunta, ¿por qué tienen que ir a verla? Claro. Pues mira, la tienes que ir a ver. Más que el por qué, te diría, si eres fan de Britney, te va a encantar. Si eres fan del verso, te va a encantar. Si te gusta el pop, la astrología, te va a encantar. Si te gustan las historias reales, basadas en hechos reales, te va a gustar. O sea, como hay un amplio abanico de gustos por los que puedes venir a encontrarte con esta historia. Si te gustan los clásicos y cómo se pueden contar ahora, pues también, ¿no? Entonces hay muchos motivos. Yo creo que eso es una obra que no te deja indiferente, que es una obra que te hace descubrir, y de alguna forma Britney te hace de espejo en las violencias silenciadas que sufrimos. El que después de noche y noche la ha callado. Y que es verano y que ahí están más fresquitos. Hombre, por supuesto. En la sala. Y además, yo sé que estamos como en contraprogramación con el orgullo, pero Britney es la banderada del orgullo también, o sea... Pero qué contraprogramación, claro. 8 de la tarde y luego pues puedes salir tranquilamente, es una hora maravillosa. Efectivamente, te refugias un poco del calor y te vienes a ver la obra, y luego ya pues sigues de fiesta celebrando el orgullo, que es una cosa que Britney también ha defendido mucho, entonces por eso también hemos elegido esa fecha. Maravilla. ¿Has estado a gusto? Muchísimo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y también agradecer las voces que hemos tenido presentes, Sayoa e Íñigo, Sara, Ángel, Julio, Alberto y Alma por el resumen, a Desi por sus fotos que podéis ver en el vídeo posterior, y gracias a ti, Cristina, por este tiempo, y ojalá no solo podamos disfrutarte en este Free Britney, sino por mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.